Wilson es La Voz del Puerto TV. La Voz del Puerto TV. Periodismo y análisis en las plataformas digitales. Charlas y debates con personajes de la función pública. Políticos, artistas, líderes de opinión, emprendedores y actores de la sociedad civil. Cámaras, micrófonos, luces y acción. Muy bien, pues queridos amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto, es un placer volver a estar de nuevo en estas transmisiones, esta serie de transmisiones para el portal de La Voz del Puerto TV a través de Facebook Live y en diversas plataformas como YouTube y Twitter, que ahora, bueno, ahora ya cambió de nombre, ¿no? Ahora es X, pero bueno, hoy es lunes 21 de agosto del año 2023 y tenemos un invitado muy especial, al escritor Manuel Antonio Wilson Vera, historiador también muy, él le gusta conocer la historia de nuestro municipio, de Puerto Ceiba, el antiguo puerto que fue el primer puerto que hubo aquí de cabotaje. Bienvenido, Manuel Antonio. Bienvenido. Aquí estamos. Gracias por la invitación. Estamos aquí en La Voz del Puerto. Estamos se está hablando desde La Voz del Puerto, ¿no? Sí, ahora a través de las plataformas digitales, ¿no? Antiguamente pues estuvimos en la radio, ¿no? En la estación de aquí de Paraíso, y pues ahora estamos ya en lo que es las plataformas, las redes digitales, las plataformas que se manejan, las diversas plataformas que se manejan en las redes sociales. Y pues esta es una transmisión para Facebook Live, en su página. Y bueno, vamos a nos vas a platicar un poco sobre la historia de Paraíso. ¿Qué tema traes? Pues sí, sobre la historia del Paraíso, su desarrollo, cómo ha venido a través de la historia el desarrollo de Paraíso, que tiene que ver también mucho Puerto Ceiba, ¿no? Así es. Tú sabes que Paraíso es un municipio joven. Tú sabes que Paraíso se fundó con gente venida de Jalpa. No se podía hacer asentamientos aquí porque los piratas no dejaban. Había muchas incursiones de piratas. Lorencillo. Lorencillo, Agramón, Lauren, eran de origen francés. William Dampier también fue uno de los piratas que dejó sus escritos, sí, que entraba también aquí. Entonces los piratas no dejaban que aquí no se podía establecerse comunidades, ¿vale? Había temor. Había temor, sí. En Torno Largo se quiso fundarse un lugar y no se pudo tampoco porque las incursiones de piratas eran constantes. Por eso es que por eso fue lo del taponamiento del río allá en ¿cómo se llama? A la altura de Cárdenas, para empezar del río Seco. Del río Seco, sí, para evitar las incursiones de los piratas, que no pasaran más, ¿no? Sí. Sí, pero y de todas maneras, sí, los piratas dejaron de entrar ya en el siglo XVIII. Al siglo XIX ya no entraba. Y ya cuando se funda Paraíso, en 1832, cuando vino la gente de Jalpa, de Mecoacán. Hace casi 2 siglos, ¿no? Así es. Se funda Paraíso. Vienen las primeras casas.
Y tiene también para eso, cuando empieza su desarrollo, también viene el problema de cuando ya siendo casi una villa, hay un problema también de grupos. Ajá. Y se queman paraíso en ese tiempo. Claro. Cuestiones políticas o ¿Quién de... sabe qué cuestiones? Pero todavía se estaba fundando, ya estaba el paraíso ya. Eran ya casi una villa. eran unas cuantas casas de Así qué, es. de palma, ¿no? De palma, de materiales de la región que se hacía. Y unas cuantas de mampostería que había, que ya Sí. empezaban a hacer. Da fe del paraíso cuando estaba recién quemado, cuando entra a Paraíso de Siré Charney, un navegante francés Sí. que entra por la barra de los Bocas, explorando, pasa por Puerto Ceiba. Sí. Puerto Ceiba nada más habían unas casas, sí habían unas casas, pero dice que el paisaje era majestuoso. Y cuando llega a Paraíso, dice que Paraíso se estaba apenas levantando de la desgracia. de la desgracia de que se quemaron, lo quemaron por esas pugnas, ¿va? Sí. Entonces, Desiree Charney da fe de que se estaba levantando de la ceniza, Ok. Paraíso. Y ya sabes, Paraíso cuando, Como el ave fénix. como el ave fénix, Paraíso se convierte después, más adelante, se hace municipio, porque Paraíso pertenecía al distrito de Comalcalco, 2 municipalidades con cabecera en Comalcalco. Dependíamos de Comalcalco. Ok. Entonces Paraíso se hace municipio libre hasta 1946, cuando don Agustín Beltrán, En siendo la época. presidente, y Paraíso se hace ciudad con 3.500 habitantes, porque en el municipio tenía 17.000, creo 17.000 tenía cuando se hace municipio. Pero la cabecera municipal sí tenía nada más 3.500, como 3.500. Le otorgan esa categoría, el Congreso. Sí, Bueno, y en allá ese como tiempo municipio los gobiernos ya eran gobiernos del PRI, ¿no? Ya eran gobiernos priistas, porque Ya eran el PRI gobiernos. se crea en 1929, ¿no? Así es, Anterior a eso eran partidos regionales, ¿no? así eran los que gobernaban, ¿no? Eran distritos, sí, porque habían jefes políticos, Sí. y habían presidentes municipales. Uno de los primeros presidentes municipales, yo creo que fue Juan Nepomuceno Corto. Uno de los primeros presidentes municipales de Corto, se Paraíso. apellidaba. Sí. Y uno de los fue presidente municipal, jefe, de Puerto Ceiba, don Lacho Pérez. 2 veces, güey. 2 veces. Y de don Nicolás Pérez Cetina. Cetina 2 veces. Y algo curioso, don Nicolás Pérez Cetina siendo presidente, vino la pandemia ¿Cuál le decían pandemia? vino la pandemia de la influencia española en 1918. El 20 pues duró 2 años, ¿no? Sí, mucho, Del 18 al pero 20, mató muchísima mató gente. mucha gente, sí. Él la enfrentó, don Nacho Pérez fue de lo que enfrentó la pandemia en el 18. Hace más de un siglo. Además de un siglo, sí. Pero ve lo curioso de que después de 100 años, ¿cuántos 100 años después viene la Es que es cíclico, ¿no? Eso, ¿no? así es. Cada cierto Vino tiempo, ¿cómo se llama? El COVID. Sí, el COVID-19. Y esta pandemia mató mucha gente también. Se le decían el trancazo. Se cuentan cosas de cómo la gente la llevaban
la llevaban en carretones. Montones de gente, ¿no? Sí, como Muerto. sí, porque se No después habían- después de eso otro No habían vacunas todavía en ese no tiempo, había ¿no? vacunas, sí. Pero mucha gente ¿cómo se llama? Mucha gente no le dio se salvó del trancazo, por ejemplo, los que vivían en los ranchos. Y así le llaman también en unas partes al dengue, ¿no? Trancazo. Al dengue, Sí. el trancazo le decían a la influenza española porque decían que Sí, te daba el... sí, ahí quedaba El golpe, mucha ¿no? gente, pero mucha gente decía, fíjate por qué se contagió fulana de tal, estaba aislada, dice, y mi esposo dice, salía a la calle, salía a Puerto Ceiba y no se contagió y vino una señora que vivía allá por Palma y allá se contagió y murió. Así. Sí, o sea, cómo te dijera yo, cómo atacaba este mal. Porque la señora estaba en su casa y ella nada más se murió del trancazo de la iglesia española. Los hijos y el esposo Se salvaron. se salvaron y a ella les voy a dar ya historias que recopilamos. Bueno, es que a veces el mismo sistema inmunológico no te protege, ¿no? Así es. Después viene, en la historia de Paraíso viene también, después viene la viruela negra, la petatilla que mató gente, le decían la petatilla. Y en ese tiempo era presidente Margarito Santos, otro de Puerto Ceiba. Otro ceibano, Otro pariente de ceibano, nosotros, ¿no? enfrentando también la Pariente de los Wilson también. pariente de los Wilson, los Santos, sí, pues, emparentado con los Santos. Oye, Exacto. pero haciendo un paréntesis, Manuel Antonio, el río Seco es un río muy importante, un afluente que atraviesa varios municipios de Tabasco, de la zona Chontalpa, Así es. entre ellos Paraíso, aquí está la desembocadura al mar. Ajá. Pero sucede que últimamente, y estaba yo leyendo aquí en el periódico Opinión del escritor, poeta y pariente tuyo también, ¿no? Efrén Vázquez Vera, Sí. Un reportaje sobre el río Seco, sobre las condiciones actuales que son muy lamentables, ¿no? Sí, el río Seco se llamó Río de los Venados, el río Mazapa, que quería decir Río de los Venados. Después se le puso Río Dos Bocas, Río, hasta que llegó ahorita lo que es Río Seco. Río Seco. Sí. Pero ahora sí está haciendo honor a su nombre, ¿no? Porque prácticamente se está secando el río. Bueno, cortaron, lo taponearon, a la altura de la refinería. Así es. Tiene 3 cortes el cauce del río, ¿eh? 3 cortes Así tiene. es. Y debieron de haber puesto puentes para que por abajo de los puentes, pero no lo hicieron. Se les hizo fácil. Sí, se les hizo fácil entubarlo. Lo cortaron de plano. Si es que ya el agua que viene del mar ya no llega a Paraíso. Bueno, ese lo tiene que arreglar. Lo Porque si tienen no, que Paraíso arreglar. se va a inundar otra vez. No, si de se va a hecho estar inundando. no puede llover tantito que se inunda toda esa zona de Porque no tiene salida. lo que es la central camionera, el mercado público, toda esa zona se inunda tremendamente. Y no se pueden ni circular en vehículos ahí. Ve lo que pasaba, siguiendo con la historia. Ajá. Tú sabes que ya no hay dunas de arena allá en Navarra. ¿Te acuerdas que habían dunas Sí, de arena? sí. Bueno, esas dunas de arena todo eso era acarreo de sedimento que venía desde Cárdenas a través del río Seco, venía bajando y se depositaba todo a los lados. ¿Te acuerdas que teníamos que bajar nosotros Sí. que íbamos por ejemplo a la playa y estaban los cerros Sí, yo porque eran las recuerdo dunas. que en alguna ocasión con un amigo subíamos en en las camionetas 4x4, en los jeeps, Así es. subíamos a esas dunas, pero todo eso se desapareció.
Así es, por ejemplo, o el río, por ejemplo, lo afectan allá por Cárdenas, ya no hay aportación de sedimento, ya no hay, y empezó a bajarse la duna y y vienen a acabarnos de matar con ese Taponamiento taponamiento que del están río haciendo el río seco. en la refinería. Sí, Porque hay que decirlo, la refinería es un proyecto multimillonario así que es. trajo mucha derrama económica al municipio, pero también a muchos perjuicios, ¿no? Una serie de perjuicios que pues no se han corregido. Se dañaron las redes carreteras, las calles del municipio, principalmente de la cabecera municipal, con tanto circulación de vehículos pesados y mucha maquinaria. Pero pues no se han compuesto, no se han reparado, no se ha rehabilitado toda esa red carretera que el gobierno se comprometió, el gobierno estatal se comprometió a hacer todo eso, y así por el estilo Paraíso ha sufrido muchos perjuicios en los últimos años con la construcción de la refinería, un sinnúmero de perjuicios. Por ejemplo, al construir la refinería se levantó el relleno, el nivel de esa zona que son más de 600 hectáreas, y como está pegada junto a la colonia petrolera, pues cuando llueve todo ese escurrimiento va hacia la colonia, se inundan ellos. Entonces, pues de alguna manera tienen que solucionar todos esos problemas que han causado. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que originaron fue cuando sacaron mucho material de lodo y antes de rellenar con arena de marina. Entonces toda esa tierra que fueron sacando, que fueron miles de toneladas, pues la fueron distribuyendo a mucha gente que querían tapar por ahí, taparon los vasos reguladores. Entonces originaron que la gente que estaba alrededor o que está alrededor de lo que eran esos vasos reguladores, pues ahora se inunden sus terrenos, sus patios, sus casas, inclusive. Entonces eso, yo recuerdo que en varias ocasiones yo lo señalé, pues dijimos que iba a suceder eso, que se iba a originar un desequilibrio ecológico. Crónica de un problema, como Sí, dice. anunciado, pero pues a la fecha creo que es justo decir que el gobierno nos ha quedado de ver a los paraiseños, porque lo que prometieron en campaña, como la obra del libramiento de la ciudad, pues se anunció desde el 2019, ya estamos en el 2023 y no se ha hecho. Lo comenzaron y lo dejaron a medias. Y así por el estilo anunciaron plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas negras, repoblación de no sé cuántos miles, 10.000 hectáreas de coco, y de todo eso no hay nada. Fíjate bien, siguiendo con la historia del Paraíso, Ajá. que tenemos que ver con Puerto Ceiba, cómo los gobiernos han tratado de hacer proyectos, pero lo dejan inconcluso. Sí, lo dejan a medias. Por ejemplo, agarran y cuando estaba Puerto Ceiba en su apogeo en los años 50, Sí, vamos a mandaron a dragar el río porque era la llave de la Chontalpa, el puerto, ¿no? ajá, Y dragaron el río, pero hicieron las carreteras y ya no le hicieron a Puerto Ceiba un proyecto para que siguiera. ¿Entiendes? ¿Cómo se llama? El transporte marítimo, que era más barato. sí, así Ya es. lo dejaron El ahí antiguo inconcluso. puerto de Así cabotaje, es, que era ya Puerto Ceiba, ¿no? Sí, exactamente, no completaron las obras, porque también trajeron una obra de ferrocarril también que iban a hacer y la dejaron inconclusa también. En ese tiempo Tú lo pues sabes, en ese tiempo. construyeron Coaxacualcos, y eso fue lo que vino a arruinar a Puerto Exactamente, Ceiba, ¿no? lo dejaron y dejaron muchas cosas inconclusas. Sí. Y pues no queremos nosotros que pase eso ahorita, ¿verdad? Que
Claro, ¿Cómo se que llama? siga esa misma tendencia, ¿no? Porque si, no sé si estás documentado sobre las grandes obras hidrológicas, ¿no? Que se programaron desde hace un siglo, desde hace poco más de un siglo, que se iban a hacer en Tabasco y que tenían que ver con la salida de las aguas acá por el rumbo de frontera, en Así es. Centla. Y incluso don Leandro Rovirosa, el ex gobernador tabasqueño, estuvo pugnando, ¿no? Para que en ese tiempo, en ese sexenio, se hicieron algunas obras, pero realmente nunca se ha concluido y se ha llevado a cabo ese gran proyecto que existe desde hace poco más de un siglo. Sí, entre los dragados que dijeron que iban a hacer, que iban a dragar todos los ríos, dijeron, ¿verdad? Sí, La Marina, no, todavía no han dragado este río. nada. Dragaron Chiltepec, Y ya de dragaron eso ya van, pues, poco más de 2 años, ¿no? y De no lo han 3 años dragado, cuando sí. la última inundación que hubo fuerte. Y pues la verdad que yo siento en lo personal que sí, tanto el gobierno federal como el estatal, y pues ya ni digamos el municipal, ¿no? Han quedado a deber a Tabasco, han quedado a deber a Paraíso, incluso pues algo hay de eso porque pues ya ves que aquí perdió Morena el trienio pasado, las elecciones pasadas. Eh, ¿Por qué? Porque la gente, el pueblo paraiseño, siente esa inconformidad, ¿no? De que se están haciendo obras, pero que no están beneficiando finalmente al municipio. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de ello es el hospital y todas las obras que se están haciendo para la Marina, en la Secretaría de Marina. En Chiltepec se está construyendo un hospital de alrededor de 800 millones de pesos. Se está construyendo una unidad habitacional, se construyen también áreas deportivas, de recreación, de esparcimiento, pero aquí en el municipio, el hospital municipal, pues no tiene ni médicos. Ya los médicos que estaban ahí ya se fueron. Hay una administración que deja que desear, por ahí hay inconformidades y vienen, por ejemplo, algunos políticos y traen camionetas para ir a las comunidades a dar consultas. Entonces, ¿qué pasa con el municipio de Paraíso? ¿Qué pasa con la población paraiseña? ¿Por qué no les construyen un hospital? Así como le están construyendo a los marinos. No decimos que no se los construyan, está bien, son los que se van a encargar de cuidar De la vigilancia. la vigilancia de esas áreas estratégicas, de esas instalaciones estratégicas que son parte de la estrategia de seguridad nacional con lo del pues la autosuficiencia en la producción de combustible, pero pues el municipio de Paraíso, la población también merece que se le retribuya parte de lo que han afectado, porque ha sido una afectación ecológica, una afectación a la salud humana, y todavía se nos viene lo peor, cuando comience a operar ya ese monstruo de contaminación, porque eso es una refinería. Contamina el aire, contamina cuerpos de agua, contamina la tierra, afecta gravemente la salud humana. Entonces, pues nosotros no nos oponemos, no nos hemos opuesto a que se construya, pero también queremos que se nos retribuya. Eso, creo que eso es algo que pues es justo, ¿no? Es justo pedirlo, así como estamos pidiendo también que se les dé empleo a los jóvenes profesionistas locales, a los paraiseños en esa refinería, porque pues se dice que hay mucha gente originaria de Veracruz que está trayendo la secretaria de Energía, la ingeniero Rocío Nale García. Y bueno, ¿y dónde quedamos los paraiseños? ¿Dónde quedan nuestros hijos, nuestros nietos, los trabajadores, los nuevos profesionistas? Dicen que porque no tienen experiencia, pero bueno, para eso existen las capacitaciones, para capacitar al personal nuevo, ¿no?
Entonces, creo yo que la sociedad se tiene que organizar y exigir lo que por derecho, por ley nos corresponde, porque en la nueva ley de hidrocarburos habla de un 30% de las plazas, las nuevas plazas, para la gente de aquí y de los alrededores, ¿no? Entonces, pues yo creo que en ese aspecto, pues los gobiernos han sido pues una especie de candil de la calle, ¿no? Porque vemos que hay muchas inversiones en otros estados, en otras entidades, como Oaxaca, citar un ejemplo, pero en Tabasco pues se pueden contar con las manos las acciones del gobierno federal. La refinería pues fue una gran inversión, pero ¿qué tanto ha beneficiado a Paraíso, a los paraiseños, ¿no? Y bueno, pero sí. Yéndonos también, siguiendo con la historia y metiéndonos también en el desarrollo, como dices tú, la opinión de... Tú sabes que yo hice una novela de Cuando afectan Torno Largo. Sí, ¿cómo se llama? O sea, al final de Tu Sonrisa. Cuando afectan Torno Largo y afectan Puerto Ceiba, la parte donde está la refinería. Ajá. Entonces, cuando el señor Don Long... Esa parte la expropia, ¿no? Sí, El no, señor, sí la pagaron, pero... El señor Long se para frente a las máquinas, ¿no? Se para frente a la máquina y tarda más de un año a que le pagaran lo que era justo. Lo justo, porque eso es otro. Les pagan lo que quieren a la gente por sus propiedades, por sus... Sí, en el 78 estaban los runrunes de que van a afectar porque quieren hacer un puerto, ¿no? Y empiezan y cuando llega el tiempo que ya avisaron a la gente que ya van a afectar, ya andan dando carrera, dice, cortando las matas de coco en el 78, Sí. y no lo queríamos nosotros. Entonces ya después de este lado en Puerto Ceiba afectaron en Torno Largo, se compraron todo Torno Largo, todo del otro lado. Sí, le pagaron a toda esa La gente, pero... bueno, la gente se quiso ponerse diciendo de que si no era posible que se hiciera en otra parte, pero decían que la zona de aquí era honda, daba las características Sí, para hacer el puerto, ¿no? sí. Hicieron el puerto, tú lo sabes, quedaron de reserva la de este lado, la del Puerto Ceiba, y Sí. o cuando hacen la refinería. Ajá. En esas 600 Sí, hectáreas. la gente, tú sabes que en ese tiempo hasta lloró la gente porque no había alternativa, porque si era Como era un ahora puerto de tampoco desarrollo. la hubo. Ahora no tomaron en cuenta la sociedad para hacer eso, no hubo un consenso. Fue Pero no una, tenían pero como fue era una estrategia, imposición. Y lo que decían, o sea, otros estados, otros gobernadores de otros estados pelearon por esa refinería, la querían. Campeche la quería. ajá, Y no, decidieron que aquí fuera porque era estratégico. era lo más... es estratégico y además de eso ya habían instalaciones para complementarlas, ¿no? Ya no se tenían que hacer los Así es. tanques de almacenamiento, otras cosas. Y aparte de eso utilizaron permisos que se habían obtenido cuando se iba a construir la refinería en Tula Hidalgo, Así es. aquella famosa barda que hizo Felipe Calderón. Entonces habían unos permisos, habían unos estudios sobre la factibilidad y no sé cuántas cuestiones técnicas que permitieron también un sustancial ahorro económico en la construcción de esta nueva refinería, que pues realmente no sabemos todavía en cuánto va a costar, porque pues como es una obra que es grande y se lleva varios años, se van actualizando los precios, va aumentando de precio de la proyección original. Y bueno,
Y sabes qué he dicho yo siempre cuando vemos que, ¿sabes cuál es nuestro, por qué nos escogen a nosotros? A Ajá, Ceiba, por ejemplo, más, pues Paraíso, ¿no? Pero más en Ceiba porque la refinería está en Ceiba casi y el así es, puerto, ¿ves? Porque tenemos una ubicación geográfica privilegiada. así Y es. no lo decimos nosotros. Cuando entras de Chiré te digo, en aquel tiempo dice, veo un lugar majestuoso, dice. Cuando pasa por Puerto Ceiba, majestuoso, dice. La laguna por acá, o sea, viendo la ubicación Un geográfica verdadero paraíso. privilegiada, ¿entiendes? Entonces, Además de por eso que, escogieron. además de que es un puerto de abrigo, de refugio, porque está en la parte, pues, que más protegida del Golfo, porque la mayoría de los huracanes pasan en las afueras. Más así es. Siempre lo he dicho yo. Paraíso. Y bueno, en mi Puerto Seco le digo, tenemos el privilegio, le digo, que estamos en una vuelta, le digo, donde los huracanes pasan por fuera y no hay, y Es los una temblores ensenada, ¿no? no son tan duros los temblores, le digo. Y le digo, no por algo escogieron esto. Claro, claro. Entonces te le digo, a través de la historia hemos sido privilegiados, te digo. Hemos tenido varias etapas de desarrollo, ¿te acuerdas? Sí, siguiendo con la historia, Ajá. en el tiempo, yéndonos a Puerto Ceiba, cuando te digo que dragan el río porque era un proyecto de desarrollo para que siguiera el puerto de cabotaje y entraran barcos más grandes. Cuando viene la draga Alvarado, te digo, y draga en el 58. Eso fue en el 58. Pero de ahí ya no siguieron con el proyecto, ya entiendes, lo dejaron trunco ya, que fueron los barcos. Quedó a medias. Quedó a medias todo y se fueron los barcos y quedó Ceiba, Puerto Ceiba quedó ¿cómo te dijera yo? Se fue la población flotante, se fueron los barcos. Quedó Puerto Ceiba, dice que hasta los pozos se salaron, decía la gente. A la fecha hasta los pozos se Imagínate. salaron porque dragaron, ¿me entiendes? Sí, Y sí. cuando se vuelve a levantar Puerto Ceiba, cuando vienen ¿cómo se llama? Las cooperativas, cuando vienen el tremendo emporio de ostión que se sacaba por tráiler, ¿te acuerdas? Sí. Ese fue el otro desarrollo que se levantó otra vez por Otro boom. otro. Entonces, ¿cuál es este boom? Ese empieza como en el 70, ¿no? Por eso, después viene Dos Bocas y luego viene Después o sea, viene Dos este Bocas. es como la 4T, La cuarta, la cuarta transformación. el cuarto boom, ¿no? El cuarto boom. Así Pero pues hemos dejado pasar las grandes oportunidades porque al menos en este sexenio, que ya estamos en el último año de este sexenio, pues maravilloso para los tabasqueños porque tuvimos el primer presidente originario de este jirón de tierra, grandes obras como la que estamos mencionando, pero que tuvimos dos alcaldes. Hemos tenido los dos últimos alcaldes de izquierda, porque hay que decirlo, la verdad aunque duela, Antonio Alejandro Almeida por Morena y el PRD con Ana Luisa Castellanos, pero pues nosotros pensamos cuando ganó el paisano la presidencia y cuando un paraíseño obtuvo la gubernatura, eso hizo que nos ilusionáramos, que soñáramos en un paraíso diferente, en un paraíso en pleno desarrollo, con buenas vialidades, con buenos servicios, alumbrado, todo lo que implica, ¿no?, el desarrollo, pero con tristeza y decepción vemos que seguimos iguales, o quizás hasta peor que antes, porque nuestra red carretera se encuentra en muy malas condiciones. Así Pues la carestía, al venir una población flotante, como dices, miles de trabajadores,
provenientes de otros municipios y de otras entidades, pues todo se encareció, los servicios de alimentación, de hospedaje, de transporte, todo se fue para arriba. Una empanada que te costaba 10 pesos ya cuesta 15 pesos. Y así por el estilo, en algunos lugares hasta 20 pesos. Entonces, todo eso, pues hubo quienes lo aprovecharon. Hubo quienes se dedicaron a preparar alimentos para vender, hubo quienes, pero fueron unos cuantos nada más. La mayoría no aprovechó el boom, el auge, y lo peor es que, como te decía yo, las empresas como Petróleos Mexicanos, el gobierno federal, el gobierno estatal, creo que tuvieron la gran oportunidad de destinar muchos mayores recursos para obras en el municipio, pero pues realmente no lo hicieron. No sé si el gobierno estatal no gestionó lo suficiente, porque ¿cómo es posible que el famoso libramiento haya quedado, como dices, como decimos vulgarmente, a medio palo, ¿no? Y y ¿qué pasó? No sabemos qué pasó en el fondo. Se habla de que el presupuesto, que no había presupuesto. ¿Cómo es posible que una obra pequeña de ese tamaño no se ha detenido, una obra multimillonaria como el Tren Maya, y se va a detener un pedazo de carretera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay ciertos intereses que nos han afectado, y la cuestión es que en estos momentos, pues ya el paraiseño ya no sabe ni por quién votar, ¿no? Por qué partido, por qué candidato, de qué partido votar, porque pues falló el PRI, falló el PRD, ha fallado Morena. Entonces, ¿qué hacemos? Tú sabes el problema que tiene el Paraíso. ¿Cuál de tantos? Uno de los problemas de vialidad, Ajá. porque no tiene puente. Hacen falta, y se supone que... Como el Calco. El desarrollo de como el Calco ha sido más cuando se hizo Los Bocas, nosotros dijimos, Paraíso, allá arriba. Y quien desarrolló más fue como el Calco. Como el Calco. Ha tenido mejores alcaldes como Alcalco. Sí, desarrolló. Entonces, más visionarios. Cuando se hace Dos Bocas, como dices tú, con la promesa de que el pueblo iba a mejorar porque iban a tener trabajo, porque así fue cuando empezaron a tener las juntas con la gente. Sí. Va a haber trabajo para la gente, van a tener, así como dices tú, iban a tener trabajo y todo eso, iban a tener un trato especial porque se estaba haciendo el puerto de Dos Bocas ahí, ¿entiendes? Y se estaba sacando a gente, por ejemplo, agricultores que tenían, ¿cómo se llama? La producción de copra más alta. Ahí estaba la producción de copra más alta del estado en Torno Largo, ¿te acuerdas? Sí. El de limón agrio, un lugar tan privilegiado, y todos los que se salieron de ahí no vieron beneficios ni nada, ¿entiendes? Y ahora que hacen por ejemplo la refinería, cuántos ranchos eran ahí, porque nosotros los conocimos, ahí vivimos nosotros. Sí, claro. Entonces, Más como de dices tú, 600 hectáreas. no hemos visto un beneficio para el paraiseño. Por ejemplo, como dice lo del libramiento, ¿por qué no se ha hecho libramiento? ¿Por qué no se han hecho más puentes para aliviar el caos vial que hay en Paraíso ahorita? Claro. ¿Por qué no se han hecho más puentes? ¿Por qué ese ha sido el problema del Paraíso? Porque Comalcalco no tiene ese problema, porque Comalcalco tiene fluidez. Tiene fluidez. Bueno, ese es uno de los tantos problemas. Se supone que desde el trienio del doctor Barrada se iba a construir un nuevo puente,
y a tiempo lo destituyeron y ya no se construyó, y luego pues han pasado 2 trienios más Y y no hay manera de que puedan concluir, no puedan hacer ese puente. No sé qué tan problemático pueda ser construir un puente o qué tan caro pueda salir un puente. Por lo menos como el que hizo el profesor Jorge Alberto Carrillo, ¿no? El famoso puente del maestro Cole. Ese lo hizo usted Izquierdo. Ah, bueno, Izquierdo, Alfredo cuando el Izquierdo doctor fue. Izquierdo. Sí, así es. Tienes Y razón. muy importante, muy Y importante. aunque fue, ahora sí que de una estructura metálica ahí con tubos y todo lo que sea, pero sirve, funciona, desahoga esa circulación de la 5 de mayo y bueno, como dices, la ciudad de Paraíso se encuentra encerrada ahorita. Hay una circulación en el centro que a vuelta de rueda, no sé, luego viene esta administración y cierra unas calles, una calle del mercado, mantienen el parque lleno de comercios como si fuera un mercado sobre ruedas y la verdad que no veo yo solución ahí, que haya autoridades que realmente se preocupen por el bienestar de la gente, por gestionar obras, por hacer... No, veo que hay obras como la calle esa, Leandro Valle, que tiene como 2 años cerrada y no hay manera de que puedan hacer 2 cuadras de concreto. O sea, realmente es triste, es preocupante, porque ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes son los actuales aspirantes? Pues hay varios, pero no hay mucha tela de dónde cortar, gente que realmente tenga ese espíritu de servicio, no se ve mucho. Yo creo que pues vamos a cifrar nuestras esperanzas en el próximo presidente de México. Ahorita, ¿qué te parece ese ensayo democrático que está haciendo Andrés Manuel en Morena para elegir al nuevo candidato de Morena, el que lo va a suceder? Las encuestas, ¿cómo están? ¿Verdad? Sí, sobre el proceso. Es un proceso que se está siguiendo, que se está haciendo para elegir al que va a ser el candidato, que le llaman de otra manera, ¿qué le llaman? El coordinador de los comités de defensa de la 4T, ¿no? Sí. Pero realmente es elegir al nuevo candidato de Morena. ¿Para qué vamos a andar con sí, ahorita la que va mejor posicionada en las encuestas, tú sabes que es la Sheinbaum, Claudia Sheinbaum. Hipotéticamente, ¿no? Sí. Claudia Sheinbaum Pardo es la que sale arriba en la mayoría de las encuestas y con una gran ventaja sobre el segundo lugar, que es Marcelo Ebrard, ¿no? Así es, así. ¿Crees que se confirme eso en las encuestas, que sea la próxima candidata a la presidencia? Bueno, pues siento que si, por ejemplo, si en las encuestas ella va arriba en Morena, pues se tendría que respetar esa decisión, porque pues si ella es la mejor posicionada, digo yo, porque eso, si eso es el, ¿cómo te diría yo? Es el sentimiento de la gente hacia ella. ¿Y tú crees que realmente sea ese el sentir popular, sea genuino eso de que o la han inflado o ha habido una cargada, como dice Marcelo, o realmente la gente ya quiere que sea una mujer la próxima presidenta de México? Tú sabes que ahorita a través del mundo las mujeres están destacando. Tú sabes tú sabes que ahorita Xiomara Castro es la presidenta de Honduras, ¿no? Uh-huh. Y está sacando adelante Honduras, ¿no? Y hay otras también, otras. Pues han habido grandes lideresas en el mundo, como la Margaret Thatcher, ¿no? No, esa sí es la... Entonces, como Angela Merkel. Digo que siento que la gente quiere, se está inclinando. Darle la oportunidad. Darle la oportunidad a una mujer. ¿Será que ya el mexicano ya puede vencer ese machismo del que siempre nos han señalado, no?
Pues yo creo que ya la gente está más politizada ahorita. Ya la gente ya demostró, por ejemplo, con los 30 millones de votos que metió Andrés Manuel, Ajá. de que sí está politizada, que la gente, y la gente sigue en esa tendencia. La gente sigue que está politizada y claro que cada quien tiene ca- ¿cómo se llama? Cada quien tiene su simpatizante, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum tiene, pues, la mayoría que la está apoyando, Tiene bueno, en las encuestas, ¿no? Tiene a Después la mayoría de las mujeres de su lado, ¿no? sí, la mayoría, porque las mujeres son más, son más que nosotros. 51% del Así padrón, es. ¿no? Así es. Y en el caso de Brad va en segundo lugar, en segunda encuesta, y después sigue Adán Augusto, el Adán paisano. Augusto, ¿no? Nuestro paisano, y después sigue Monreal, ¿no? No, No, es de Noroña. 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 Gerardo. ¿Ah? Gerardo. Fernández Noroña. Luego Monreal y al final Velasco. ¿Cómo ves a Noroña? Noroña es un fenómeno. Noroña es un gran tribuno, tiene mucha preparación, lee mucho, es culto, pero es muy apasionado, como que es su carácter, no lo controla del todo bien, se exalta y a veces como que tira a perder el control, entonces eso es punto en contra, ¿no? Pero de que es buen orador y sobre todo tiene esa actitud que a la gente le gusta, de que es belicoso, que es agresivo con el contrario, ¿no? Así es. Que les dice cosas, entonces, pero hay que decir la verdad también, Noroña no tiene experiencia administrativa, nunca ha gobernado un estado, creo que ni siquiera su alcaldía o su municipio ha gobernado, entonces pues ahí le falta esas tablas, ¿no? Porque la experiencia, sea como sea, aquí Adán, pues, aunque sea unos 2 años, ¿cuánto estuvo en la gobernatura? 3 años, pero por lo menos tuvo esa experiencia, ¿no? Buena o mala, ¿no? Y pues Claudia y Marcelo ni se diga, ¿no? Ya gobernaron la ciudad más grande y más problemática del país y pues hay que decirlo, Claudia hizo un papel muy, se podría decir muy destacado, ¿no? Muy destacado en la Ciudad de México, sobre todo las medidas que tomó contra la inseguridad, la inversión histórica que se hizo del 15% del presupuesto, cuando los gobernadores de otras entidades le destinaron el 4 o 5% del presupuesto a ese rubro, ella lo triplicó, ella invirtió y pues ahí están los resultados de 15,000 cámaras que habían en la ciudad, ahorita hay 75,000, quintuplicó el número de cámaras por todo y aparte el armamento, la capacitación, las facultades que se le han dado a la policía. Ya el policía que pues siempre había sido el gendarme, ¿no? Era un policía preventivo, muy limitado en sus funciones, ya ahorita se le dieron facultades de investigación. Ya el preventivo ya no es tan preventivo, ya él puede investigar, puede hacer pesquisas y todo eso. Entonces, creo que todo eso ha contribuido pues a que ese índice de 54% que descendieron los delitos de alto impacto en la ciudad, pues tengan muy contentas y muy esperanzadas por lo menos la población de la Ciudad de México y la zona conurbada, ¿no? Así es. Entonces, así por el estilo, se podrían enumerar muchas buenas acciones, buenas obras que hizo Claudia y pues hoy vemos al electorado entusiasmado con ella y sobre todo a las mujeres, muy entusiasmadas. El presidente Andrés Manuel desde que inició su gobierno pues les concedió el 50% de las secretarías a las mujeres
incluso creo que no había habido una secretaria de gobernación, ¿no? Como doña Olga Sánchez. Y, y ni se diga de las gubernaturas, de las 23 que tiene Morena, 10 con Delfina, son 10 gubernaturas que tienen las mujeres. Entonces, hoy más que nunca, la mujer mexicana la han empoderado en este gobierno. El paisano les ha dado su lugar, les ha dado mucha cancha, y pues eso no se le puede negar, esos méritos, ¿no? Porque vemos a una oposición que no reconoce nada, que todo critica, que todo señala, que a todo le busca, pero no son capaces, no tienen el valor civil de decir esto estuvo bien. No se cansan. No le conceden una. No se cansan de estar expulgando el frijol a ver si le encuentran la pedrita. La oposición así actúa. Sí, así actúa. Tú lo sabes, Mezquina, yo lo he dicho, ¿no? en todos los aspectos. La oposición así actúa. En todos los aspectos. En el aspecto político, en todo. Cuando son oposición van a estar en contra siempre del que está en el más fuerte, ¿entiendes? Pero yo digo que ganarían credibilidad si fueran más propositivos y dijeran, bueno, más se han hecho cosas más inteligentes. Así pues. es. Y bueno, también la oposición está buscando la manera de sacar sus candidatos. ¿Cómo ve a las corcholatas opositoras? ¿Cómo es que se llama el grupo donde está Santiago Krill? Está ¿cómo se llama esta Xochitl Gálvez? Está aquí en otra Beatriz Paredes. Beatriz Ya Paredes. nada más quedan 3 y van a eliminar, dicen a... 3 quedan, no, esos son 3. Sí, van a eliminar a Santiago Krill, dicen. Ya nada más va a quedar Xochitl con Beatriz, pero tienen un problema. ¿Cómo ves Beatriz? Fíjate que Beatriz no es tan visceral, ¿verdad? Ah, no, Beatriz, yo siempre lo he dicho, yo la conocí a doña Beatriz, me la presentó el finado José Antonio Tejeda, Bolo Tejeda que le decían, el líder nacional de los copleros en ese tiempo. Me la presentó en la CNC en la Ciudad de México hace muchos años, que tuve la oportunidad de estar por allá. Y la verdad que me impresionó la señora por antes que nada por su carisma, la forma de expresarse y todo eso, muy, muy correcta, muy educada, muy preparada también, es tlaxcalteca y pues tiene razón cuando le ha pegado unas despelucadas a Xochitl, ¿no? En los debates que han tenido, le ha dicho cosas que muy ciertas, como por ejemplo que han habido presidencias con mucho liderazgo, como Fox por decir, pero que no han servido de nada esos grandes liderazgos. Entonces, no va a ganar la que haga más show, la que haga más, sino la que presente propuestas. Y ella, creo que Xochitl, uno de los errores que ha cometido es basar su campaña en atacar al presidente, en confrontar al presidente, en llamarlo machista, en llamarlo... Entonces, yo creo que eso... Olvida lo importante. Sí, lo más importante, claro. Los proyectos, cómo sacar Así es. Y todo se le va en eso, ¿no? Hacerse la víctima, la mártir, que yo fui a mi derecho de réplica y que no sé qué, pero realmente carece de propuestas así, con mucho mayor profundidad, creo yo. Y ese sería uno de sus puntos débiles, ¿no? Bueno, quiero hacer un paréntesis para enviar saludos a un buen amigo que el día de ayer estuvo de manteles largos, el amigo Wilber Rueda Sánchez, allá en la ciudad, la petrolera ciudad de Reforma, Chiapas, donde pues estuvimos acompañándolo, nos hizo el favor de invitarnos y estuvimos varios amigos, tuve la oportunidad de saludar a varios amigos de lo que vivieron, algunos todavía radican en la Villa Benito Juárez, el antiguo Campo Magallanes, y allá donde mi padre, que en paz descanse, allá están sepultados sus restos, pues allá vivió gran parte de su vida, desde joven se fue a trabajar cuando el boom petrolero en Aguadulce, ¿no? Y pues por ahí saludé a varios amigos, a Óscar Almeida, que él es petrolero, ya jubilado, radica en la ciudad de Cunduacán,
También saludé a los hermanos Medel y a Andrés Zamudio, se apidan ellos los Zamudio, también a Raúl Vázquez, estuvo por allá. Varios amigos también estuvieron allá, el amigo Borrego, que le llaman también, que no recuerdo, se me escapa su nombre, pero igual estuvo por allá y algunas amigas también, y bueno, nos las pasamos muy divertidos y pues le mandamos un saludo y que pues ahora sí que también Chaín, Zaín, creo que es su nombre, de Chaín García, hermano de Toña, de Antonia García, viuda de José Eduardo Wilson Vera, también por ahí estuvo. Más bien es sobrino de Antonia, hijo de Hilda, una hermana de Antonia. Y bueno, pues por ese lado y también pues podemos hacer un recuento de las notas, de las principales notas que salieron hoy, salieron hoy en los periódicos de circulación nacional. No sé si quieres que hagamos un pequeño recuento de esas notas para ahora sí que complementar, ¿no?, lo que es la información que se maneja todos los días. Ya ves que ahorita con lo de las corcholatas, que es el tema, también el día de mañana tenemos por aquí, vamos a tener un evento político muy importante, ¿no? ¿Sí sabes de cuál te estoy hablando, no? Bueno, aquí están las principales portadas de hoy, de los principales diarios nacionales. El Universal dice que el narco busca intimidar con violencia deshumanizante. La verdad que cada vez se estremece uno con las cuestiones que se manejan en las redes sociales, las imágenes violentas, ¿no?, de ejecuciones, de torturas que sufre la gente. No entiendo la verdad por qué tanta hazaña, por qué tanta crueldad, ¿no?, entre las bandas rivales del crimen organizado. Pero bueno, el Excelsior dice que los partidos políticos tendrán 53.8% más dinero que en 2018. O sea, que si en el 2018, año en que ganó la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, les dieron 1,000 millones, un ejemplo, pues ahorita recibirían poco más de 1,500 millones de pesos. O sea, sigue siendo nuestra democracia una de las más caras del mundo. Lo que se llevan los partidos políticos es una gran carga, una carga onerosa a las finanzas del país, pero pues así está hecho el sistema, ¿no? Y el gran ganador aquí pues es Morena, ¿no? Porque es el que predomina a nivel nacional, el que tiene más militancia, y ellos son los que se vayan a llevar. Pues de esos 53.8, bueno, es el aumento. Quién sabe en cuánto les tocará, pero sí van a ser varios miles de millones de pesos. La jornada dice que Arévalo, el candidato progresista, arrasó en Guatemala, ganó las elecciones. Lo felicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí vemos una nota que al parecer es del estado de Chiapas. Y dice, queman libros de texto en poblado de Chiapas. Son del diablo, dicen. Entonces, esto es parte de la guerra sucia, de la campaña de desprestigio que ha emprendido la oposición y la mayoría de los medios al servicio de esos intereses en contra de los libros de texto, que pues yo entiendo que los libros son para leerlos, para analizarlos, para debatirlos, pero no para quemarlos, ¿no? Así O sea, es. un libro es una obra de arte, ¿no? Así Es es. una obra de literatura, es una obra donde intervienen maestros, donde intervienen
padres de familia. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que se atrevan a quemar un libro que costó, que son regalados, son obras que cuestan y que Así cuestan es. mucho dinero imprimirlos, porque tengo entendido que todos los libros actuales son totalmente a colores. Entonces, qué mal, no, qué mal que hagan esto. Gente que inconsciente, ¿no? Y tal vez hasta ignorantes que se dejan manipular por ciertos medios, ¿no? Ven costos millonarios si México pierde el panel sobre maíz. Ese es un problema que trae México, o que traen más bien los estadounidenses en contra de México, que pues ya el gobierno se niega a seguir comprando ese maíz transgénico, ¿no? Que pues no sabemos qué tanto daño puede causar a la salud de la población, pero pues ellos no lo consumen, se lo venden a México para que lo consuma el pueblo mexicano. Entonces Andrés Manuel dijo, basta, hasta aquí, y ahora pues como ya les quitó esa millonada, esos ingresos, pues ahora le están haciendo, no creo que pasen a más, pero bueno. Dice Marcelo Ebrard que confía en la encuesta. Confío en la encuesta, no en algunas personas, dice. O sea, sigue echando indirectas, ¿no? Lanzando indirectas al presidente, a Claudia. Él dice que es a Claudia, pero realmente es al presidente de México, porque pues el responsable de la conducción del país es Andrés Manuel López Obrador. El responsable del proceso que se está viviendo y de las instituciones que él acusa, como la Secretaría del Bienestar, pues finalmente es Andrés Manuel, ¿no? Entonces todo lo que él señale y acuse va en contra del presidente. Entonces no puede decir, yo acuso porque Claudia está haciendo las cosas, ¿no? Ella, como el asesino solitario, ¿no? La versión del asesino solitario que mató a Luis Donaldo Colosio, ¿no? Cuando habían pruebas de que fue una acción concertada, ¿no? De que fue un plan, ¿no? Para el magnicidio, para llevar a cabo el magnicidio, pero pues todo se lo dejaron que fue un asesino solitario, y hasta la fecha está Mario Aburto en una cárcel tabasqueña, ¿no? Si sabes, ¿no? Si sabías, ¿no? Sí. Sí, está en una cárcel federal de aquí de Huimanguillo. Pero bueno, así se manejan las cosas, ¿no? Yo siento que Marcelo Ebrard no se manejó bien en este proceso. Cometió muchos errores. Uno de los errores fue quedarse estático, no recorrer el país como lo hizo Fernández Noroña, como lo hizo Adán, como lo está haciendo Claudia. Claudia es la que trae mejor logística. Lo hemos visto. ¿Dónde va la...? Sí, pero es que genera entusiasmo. La verdad que a donde va genera entusiasmo. La gente no se ve que anden acarreados, que anden a disgusto, al contrario, se percibe un ambiente de alegría, de entusiasmo, de esperanza, porque al fin se le conceda ese derecho a la mujer de gobernar un país, de velar por los intereses de todo un pueblo, ¿no? Y yo creo que Claudia es una magnífica candidata, muy preparada académicamente, honesta, como lo ha repetido en innumerables ocasiones el presidente, y no me cabe la menor duda de que es la favorita y que es la que va a ganar, pero bueno, veremos si se confirma todo eso, ¿no? Perdón. Bueno, vamos a ver qué otras notas hay por aquí. Dice el economista, la recaudación de ISR, o sea, el impuesto sobre la renta, a ganancias de bancos y seguros se duplicó en el en el primer semestre, perdón, del año, ¿no? Bueno, también el Sol de México dice que más licenciados piden ayuda por desempleo. Se están quedando
sin empleo los abogados, ¿no? Se supone, porque licenciados, bueno, hay muchos, ¿no? Pero dice que 5.871 personas con licenciatura o hasta posgrado solicitaron el seguro de desempleo en la Ciudad de México durante 2022, lo que representa un aumento de 143% frente al año 2021. Sí, o sea, no son nada más abogados, hay licenciados de diferentes licenciaturas. Milenio dice que la Sedena desactivó 2.241 minas sembradas por el crimen en 17 estados. Imagínate, una guerra la que libran los cárteles, el crimen organizado, sembrando minas, imagínate. 2.241 minas sembradas fueron desactivadas por la Sedena. El aparato priista desafía al fenómeno Xóchitl por la candidatura opositora. Sí, parece ser que Alito no, aunque se supone que acordaron que el candidato o la candidata iba a ser panista, pues parece ser que no, no se las van a dejar tan fácil. Esa politicona que les lanzaron no es cualquier cosa. Y les está, Beatriz Paredes les está desinflando a Xóchitl. Les han lanzado unos dardos que la verdad que los tienen muy preocupados. El Heraldo dice que realiza INE visitas sorpresa de verificación a partidos. O sea, los visitan y les caen de sorpresa. Crónica, la Crónica dice que trae una nota internacional, trae una nota del huracán Hillary. Dice que deja caos a su paso, 1.700 evacuados. Usan despliegue aéreo contra los líderes criminales de la Ciudad de México. Ese es Harfuch, ¿no? El secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, que ha dado muy buenos resultados. La Razón dice que Hillary se degrada a tormenta, pero deja estela de daños y devastación en Baja California Sur. Por desabasto de medicinas, 26 amparos a la semana. Imagínate la guerra de la oposición, ¿no? La lluvia de amparos, le apuestan a obstaculizar. Y bueno, mandamos un saludo al buen Erwin Macario Rodríguez, decano del periodismo tabasqueño, escritor, poeta, pues alguien que ha tenido una gran trayectoria en el periodismo tabasqueño y que pues aquí nos acompañó la semana pasada en un programa y ya nos prometió que va a estar viniendo a tocar ciertos temas, ¿no? En La Voz del Puerto TV. Yo creo que va a ser, al igual que Manuel Antonio, será un gran colaborador de este espacio informativo, de este esfuerzo por llevarles a ustedes pues noticias y análisis, comentarios. ¿Y por qué no nos compartes un poco más sobre la historia de Paraíso, Manuel? Sobre la historia, sí, vamos a seguir platicando pues, la historia y el desarrollo. Claro, o sea, en programas subsecuentes, ¿no? Pero, pues, algo que quieras comentar más. Sí, cuando Paraíso sigue su desarrollo, antes de que subiera municipio, Ajá. don Evelio Alejandro era jefe político. Don Evelio. El que... Eso fue como en el 40, porque en el 46 fue cuando se hace municipio, ya se hace municipio libre y Paraíso, la ciudad, también se declara ciudad, ¿no? Se declara ciudad la Paraíso. Categoría, ¿no? De la categoría, sí. Y cuando don Evelio Alejandro fue jefe político, porque era un presidente, pero se le nombraba presidente, pero era jefe político porque todavía no era municipio.
Sí, todavía dependía eran dos municipalidades, Sí. Paraíso y Comalcalco. Fue cuando se hicieron las primeras escuelas de mampostería. La primera escuela José Vasconcelos, que se hizo aquí en Puerto Ceiba, Ajá. creo que la urbana, ¿no? La escuela urbana. Fueron varios, y una de Chiltepec me parece, pero fueron las primeras que en manos de don Evelio Alejandro se hicieron las primeras escuelas de mampostería, porque en la época garridista eran nada más ¿cómo se llama? Las escuelas racionalistas rural mixtas, que eran nada más como unas, ¿cómo te dijera yo? Como unas palapas, ¿no? Ajá. Sí, porque te acuerdas que en esas escuelas dio clase mi abuelo, Adán. Adán Wilson Santos, dieron clase don, don Juan Olán en la isla, don, uno que se apellidaba, me acuerdo, don Juan, uno que venía a dar clase también en Cayuco, don Juan Santos, no sé si Juan Santos Carrasco era. Sí, porque el que fue presidente fue Juan Santos Carrasco, no. Bueno, sí, fue Juan Santos Carrasco, fue el papá Entonces de Juan fue Santos Romero. el abuelo de antepasado, Chico. el que venía dando clases también, él venía en Cayuco dando clases, uno de los primeros maestros también. Sí. Y te De digo, hecho hay una escuela que lleva su nombre, ¿no? Para y, eso. y de ahí te digo que empieza don Evelio a hacer las escuelas de mampostería. Aquí en Puerto Ceiba, la José Vasconcelos, vino José Vasconcelos. Vino don José Vasconcelos, era secretario, ¿no? De educación. de Educación, don José Vasconcelos en ese tiempo, y vino. De hecho fue el primero que en ese tiempo fue que entregaron los primeros libros de texto. Así es. Y la oposición se opuso igual, como ahora. Así. Puerto Ceiba ha hecho historia. Demandó y todo. Así, ha hecho personajes importantes Sí. que han venido aquí. Ávila Camacho, ¿no? Ávila Camacho, porque ya ahorita los presidentes... Aquí llegaba Juan Gabriel, ¿te acuerdas? Así es, aquí a Cangrejópolis. A Cangrejópolis llegaba Así es. Juan Gabriel, llegaba Rocío Dúrcal. Leticia varios. Palma tuvo. Leticia Palma, pues era prima, ¿no? Tuvo con Chula, viviendo con Chula 2 o 3 días, estuvo en su casa. Úrsula Maldonado. La Chula Maldonado, de los artistas ceibanos, de los artistas que ha dado Puerto Ceiba, ¿no? Como Pablo Márquez, como el profe Jorge Enrique Ollosa, ¿no? También otro artista, otro artesano, ¿no? Ah, artesano. De artes plásticas, personajes de la política también, como Carlos. Bueno, uno de Wilson. los primeros presidentes municipales también, que vivió del otro lado del río, ¿cómo que se llamaba este señor? Era no me acuerdo, fue del otro lado del río que estuvo, porque allá vivió también don José Coffin. ¿Te acuerdas que había El una pastor casa donde Coffin. todo el pastor José Coffin ahí estuvo viviendo? Sí. Y ahí vivió ese señor, ese fue presidente, fue de los primeros presidentes municipales, familia de la familia Peralta. ¿Te acuerdas de los que vivían del otro lado? Peralta. No, yo no me acuerdo de ahí sí, ya. Sí, porque de los que fueron presidentes municipales fueron tío Margarito Santos, don Nicolás Pérez, don Chon Ceballos. El papá de Chonchonita, de Guillermo. Ese fue presidente municipal. Porque fue don Chon Ceballos. Era militar, ¿no? De los que sí, fue teniente del coronel, yo creo que participó en cuando la revolución. Y fue presidente municipal de Encarnación Ceballos. Y Ignacio L. Guerrero. Ignacio L. Guerrero fue
y vivía del otro lado del río. Fue presidente municipal, jefes políticos eran, porque te digo que eran dos municipalidades que con cabecera con alcalde. Entonces fueron de los presidentes municipales y hasta ahora que fue el doctor Barrada, Ajá. que es de Puerto Ceiba, pero es de origen de Comalcalco, ¿no? Originario de Comalcalco. Sí. Que hemos tenido varios presidentes municipales que son de aquí de Puerto Ceiba. De esta zona. De esta zona, así es. Y como te digo, cómo ha ido en el Paraíso en el desarrollo. Y como dices tú, por ejemplo, tenemos que ver en ese desarrollo, tenemos que ver el beneficio del Paraíso. Así es. Tenemos que ver, y como dices, tenemos un gran caos vehicular, porque no tiene las adecuaciones para que, ¿cómo se llama? Para que se... De hecho se habla de que está proyectada la ampliación de la carretera. Aquí que van a tomar una parte del frente. Aquí en Ceiba. Van a afectar, sí. Pero pues todavía no, todo eso está en veremos. También se habló de que por fin se iba a meter el tren allá por atrás de Moctezuma, ¿no? Sí, que iba a venir el tren a Dos Bocas de allá de Estación Chontalpa. Pero pues ya se fue el sexenio y no se hizo nada de eso. Pues yo siento que todavía yo siento que la refinería todavía no está en su totalidad. Y que todavía faltan muchas cosas. Hacen falta obras complementarias. Hacen falta 2 plantas de tratamiento de aguas negras, 2 plantas potabilizadoras. Hacen falta muchas cosas, pero pues ya llevamos casi 6 años esperando. Pero en ese desarrollo que está viviendo Paraíso, que se vea que Paraíso está saliendo beneficiado. Claro. Pero espérate, yo no lo deseo tampoco, porque afortunadamente Puerto Ceiba tiene para dónde escurrir el agua, para el río, tiene para los arroyos y tiene para la laguna. Y yo siento que Paraíso, por ejemplo, la salida donde escurre el agua, se taponió. Sí. Se fueron al lago, fíjate cuántos se fueron al lago, las petroleras, Blanca Las Palmas, Paraíso. ¿Cuántos? Y se iba, no se va al agua. No se va al agua. No se va al agua porque estamos rodeados de agua. Estamos rodeados porque tiene salidas para uno. Sí. Entonces lo que tiene para eso que ya lo que está haciendo es que se está encajonando el agua. Y se tiene que buscar una solución. Y ya, lo más pronto posible. Porque cada año vienen las lluvias, septiembre y octubre. Cada año vienen más fuertes, cada año nos va subiendo. Se van derritiendo el hielo de los polos y va subiendo el nivel de los mares. Y de repente va a pasar lo de, ¿en qué año fue la gran inundación aquí? En el 50 y tantos, ¿no? ¿El qué? Una inundación que hubo. En el 55. Hubo una inundación, sí. Y la primera vez ¿cómo que se llama? Que rompió allá por donde estaba Punto Clave, donde está el negocio ese Punto Clave, rompió el río y se unió acá con la laguna. Y es la única vez, ¿me entiendes? Sí, por ahí una foto de la familia Pintado, ¿no? Ah, sí, están en el agua. Sí. Hay 2 fotos, hay otra también. Están sobre la banqueta, ¿no? Pero nunca ha subido del malecón a la calle principal, nunca ha subido el agua, ni cuando Pali Rosana. No. Cuando Pali Rosana estuvimos a punto, sí, empezó a penetrar el agua por el malecón y la gente corría espantada, dando vuelta.
pero cuando empezó a alejarse los huracanes, empezó a bajar el agua. No hubo. Estuvimos a punto de Sí. agua, pero regresó el Y agua. luego rompieron el muro en algunas partes, ¿no? Está roto el Sí, muro. sí. Entonces eso es una, ¿cómo se llama? Tenemos que ver, se tiene que ver eso, por ejemplo, lo de Paraíso. De Paraíso a la petrolera. Se le tiene que buscar una solución porque vienen las lluvias. Vienen las lluvias, Sí. viene y va a crecer crece lluvia y crece la marea. Se hace como un taponamiento Así y es. no sale el agua. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, la cultura que tenemos, ¿no? De que hay mucha basura en las calles, esas tapan las... Yo siento que se le va a buscar una solución porque ya Andrés Manuel sabe de esto, el presidente. ¿Cómo no? Claro que sí. Se le tiene que buscar una solución porque Una no solución integral. así es. Porque están con eso de que dijeron que van a dragar el río y todo eso, porque esa sería la solución. Dragar el río, pero hasta Paraíso. Desasolvarlo por abajo de los puentes y todo eso. Los tapones esos que Todo, quitarlos, todo, eso. para que pueda No, fluir. se necesita un buen trabajo, una buena inversión. Así Y la verdad que no hemos visto mucha voluntad política para hacer todo eso. No sé qué es lo que pasa. es. Y ve, yo pienso esto, Ajá. ¿qué pensamos nosotros paseo? Aquí, bueno, ya viéndolo de Puerto Seco. ¿Qué pensamos nosotros? ¿En qué a qué le vamos a tirar ahora? Sí, pues. De nuestro, ¿cómo te llamas? ¿Qué alternativa sobre turismo? Pues sí. Se puede, por ejemplo, combinar lo que es la industria con el turismo también. Pues se supone que debe de existir o se promovía esa convivencia armónica, ¿no? Pero la verdad que la explotación petrolera causa demasiado daño a las zonas turísticas porque de entrada ya ves cuántas plataformas se ven ahí en el mar, los mechones, los quemadores de gas y todo eso ahuyenta el turismo, todo eso contamina playas, contamina cuerpos de agua y vas a veces vas a la playa y te manchas de chapopote, ¿no? Entonces todo eso ahuyenta no solo a los animales, a las aves marinas, sí, a los peces, sino pues a los turistas, al ser humano, lo, lo, lo ahuyenta, ¿no? Porque de entrada rompes, ¿no? Con esos paisajes hermosos, ¿no? Tú ves desde el Bellote hacia la isla y ves los palmares, pero atrás se ven como unos cerillos, los quemadores. Eso afea el paisaje y lo afecta de muchas maneras. Entonces creo que, pues, Paraíso ya no es el paraíso ni volverá a ser el paraíso que un día fue. Es el paraíso que se nos fue de las manos. ¿Sabes cuál era mi sueño cuando éramos más jóvenes? Que Puerto Ceiba fuera Paraíso, ¿no? Paraíso. Pues la zona de Puerto Ceiba, Chilipé, toda, fuera un detonante turístico todo, ¿entiendes? La industria sin chimenea. Así es. Yo Eso recuerdo... decía yo, aquí vamos a tener esto, vamos a tener. Va a ver cómo están en esas zonas en esas zonas turísticas, ¿entiendes? Que está el turismo que es de la industria sin chimenea y que no contamina. Pero como te digo, nuestro lugar como es tan una ubicación privilegiada, nos tocó Así es. esto. Y es muy triste, ¿no? pero se tiene que como como decimos nosotros, convivir entre la industria y una alternativa turística también, ¿entiendes? Pues sí. Hasta la fecha, pues todavía hay
existe el corredor turístico Puerto Ceiba, el Bellote Chiltepec. Hay principalmente negocios, restaurantes, es una zona restaurantera. Hacia el Bellote pues todavía no se ven lo que se ve aquí en Paraíso, aunque te digo, desde ahí, desde el Bellote, ves hacia la isla y se alcanzan a ver los mechones, pero los quemadores, pero pues ya hacia más adelante, hacia Chiltepec, pues ya es una zona más alta, es una zona que pues todavía creo que podría crecer más en infraestructura, ¿no? Pero pues necesitamos que las autoridades federales volteen la mirada hacia Paraíso, que no todo sea explotar sus riquezas, que no todo sea contaminar, sino que también haya beneficios para la ecología, para la gente, para la población en general, ¿no? Así es. Por ejemplo, bueno, la laguna todavía está, como te dijera yo, limpia, esta laguna está atractiva. Todavía Todavía. Entonces, pero hay yacimientos en el fondo de la laguna. Hay yacimientos, sí. Pero por ejemplo con los proyectos con los que han hecho los Cangrejópolis, por ejemplo con lo que zona de velero, que han metido velero, eso no se explota. No. La laguna, ¿cuántas hectáreas tiene, entiendes? Más de 5.000 hectáreas. Te decía yo que se podía convivir en una ¿cómo te dijera? En un desarrollo, por ejemplo, en un proyecto sí. de ¿cómo se llama? Que aunque esté la industria aquí, pues, de convivencia armónica, ¿no? Armónica y meter el turismo también. ¿Sabes cuál sería una buena alternativa? Viajes hacia la laguna. Sí, hay muchas cosas que se pueden implementar. Le decía yo a muchos, le digo yo a muchos, fíjense bien, en Europa ves barcos que no son altos y que calan poco y que pasan por abajo de los puentes. Como los catamaranes. Sí, barcos que podían ir a la laguna, claro. Podían hacer viajes, explotar toda la laguna, ¿entiendes? Sí. Viajes y todo, eso no se ha hecho. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no hace falta voluntad, hace falta presupuesto, hacen falta proyectos. Y bueno, el gobierno, si la sociedad no se organiza, si las cooperativas no se organizan, pues el gobierno no hace nada, tiene que haber iniciativa. Iniciativa. Pero bueno, pues ojalá y todo esto sirva para ir tiene que buscarse el paraíso de que se beneficie por la obra que se vea que Paraíso recibe beneficios, que hay reciprocidad. Que hay reciprocidad, ¿entiendes? Claro, así es. No, como decía uno, si no me da, no me... Sí, claro, si no me da, no me quites. Claro. Yo creo que hace falta eso, hace falta hablar, hace falta expresarse, hace falta comunicarse con los políticos, con los funcionarios. No basta con salir a votar y acostarse en la hamaca, sino que hay que presionarlos, hay que enseñarles el camino, qué es lo que se tiene que hacer, porque pues somos una sociedad semidormida, ¿no? Que pues no peleamos, no salimos a la calle a pelear a defender nuestros derechos. Nos falta eso. Cuando vengan, por ejemplo, cuando vengan ya en campaña, por ejemplo, los políticos que van a venir, la que queden le van a decir cuál es el problema. Así es, hay que sentarlos y a que escuchen las peticiones y hacer una lista de peticiones de lo que no se ha cumplido, de lo que hace falta y de lo que el pueblo paraiseño anhela. Así es, veniste a mi casa y no así es. No decimos nada, veniste a mi casa y no, y como ya no veo el beneficio, no veo nada. Así es, no veo claro, ¿no? Y bueno, mi estimado
Manuel Antonio, te agradecemos mucho esta visita y pues esperemos que pues, es la primera, pero no será la última, ¿no? Ahí vamos a, no sé qué día nos puedes acompañar, aunque sea una vez a la semana, que vengas por acá y para que sigamos platicando más sobre lo que ha sido el desarrollo, lo que ha sido la historia de nuestro municipio y de sus lugares más importantes, ¿no? Como la única villa, la Villa Puerto Ceiba. Te agradecemos la visita y pues la invitación abierta para cuando desees y puedan seguir viniendo. Así es que estaremos pues sí, colaborando con nuestro municipio, ¿verdad? Porque sobre la historia, sobre su desarrollo, ¿sí? Y aquí estaremos, sí, en cuanto en el tiempo que tú me digas, que ¿cómo se llama? Que se establezca. Que se estipule, sí. Que estipule qué día y aquí estaremos. Muy bien, pues queridos amigos, ya con estos comentarios nos despedimos en esta emisión de La Voz del Puerto TV. Les agradecemos su tiempo, su confianza, su preferencia y les invitamos para que el día de mañana pues nos volvamos a ver en este espacio de La Voz del Puerto TV. Yo soy su servidor y amigo Lester Wilson y pues en estos momentos nos despedimos de La Voz del Puerto hasta TV. Mañana. Quien les agradece su amable preferencia y fina atención. No sin antes invitarlos a una nueva emisión el día de mañana. Nuestros mejores deseos y éxitos en sus vidas. Hasta pronto.